Entonces les invito por favor una vez más en 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a ver del 1 al 24, pero nada más voy a leer los primeros versículos ahí. Si usted tiene su Biblia puede seguir con su vista o simplemente escuchar. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como empezó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Vamos a leer hasta ahí nada más en esta ocasión y vamos a orar para que el Señor nos sea ministrando en esta noche. Oremos. Amado Dios, gracias por ese testimonio tan hermoso de nuestra hermana Lorena, de cómo tú llegaste a su vida, cómo tú tocaste su vida, la de su hija, la de su hermano, y sigues, Señor, tocando nuevas vidas en este tiempo. Gracias, Señor, porque los testimonios, las experiencias vividas, tú nos las das para que podamos nosotros compartirlas con otras personas, de lo que tú haces, de lo grande y maravilloso que tú eres. Y Dios Santo, ahora háblanos por medio de tu santa palabra. Ministranos, Señor. Enséñanos lo que es vivir vidas generosas en medio del caos de este mundo, en medio de las tormentas de este mundo. Como cantábamos, paz en la tormenta. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Y aún con medio de los problemas y tormentas, a no dejar de ser generosos. Guíanos, Dios Santo, háblanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos venido estudiando este libro de 2 de Corintios y vamos a ver que el apóstol Pablo, ya nuevamente se reconcilió con la iglesia ya en Corinto después de un tiempo de incertidumbre por lo que él mismo les había hablado. Y ahora les va a pedir a los hermanos allá en Corinto que sean generosos. ¿Okay? Y les va a traer, no por quererlos hacer competir, ¿ya? No es el propósito. Tenemos a veces que tener cuidado cuando nosotros, por ejemplo, los que son papás, ¿no es cierto? Dicen, tienes que ser como fulano, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces entra ese sentido de competencia o competir con otras iglesias. Ustedes saben que está la iglesia hermana del Camino, ¿no? Pero ya tienen muchos años. Entonces, no es bueno a veces decir, bueno, es que los del Camino hacen esto, o cuando uno viene a otra iglesia, es que en mi iglesia antes hacíamos esto, y nos olvidamos que pues son diferentes contextos, que aquí plano tiene 2 años y algo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que vivir cada etapa, no podemos comparar, ¿ok? Entonces, Pablo no está hablando de la iglesia de Macedonia para decirles, miren, allá los de Macedonia, que era una comunidad más humilde, ¿okay? Menos pudiente, eran muy generosos. Pero no lo está diciendo como una forma, ustedes que tienen más dinero en esta iglesia en Corinto deberían dar más. No lo está diciendo por ese sentido, sino con el afán o con el deseo de animar más bien. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras y leemos la vida de David, por ejemplo, cuando enfrentó a Goliat,
es una historia de inspiración que Dios puede ayudarnos a nosotros también a saber que podemos enfrentar gigantes en la vida. O como el hermano que daba el ejemplo de Pedro, cuando está ahí saliendo de la barca y caminando sobre el agua. Nos da el ejemplo de la importancia de tener fe. ¿Okay? Entonces, muchos ejemplos en la Biblia tienen el sentido de animarnos a nosotros y no de hacernos sentir menos, juzgarnos, ya va a empezar el pastor, ya va a hacer lo mismo. No. Uno tiene que venir con un corazón abierto para aprender. Y el otro día yo me reunía con una parejita allá en Aurora y que me hablaba en un tono un poquito fuerte, me hablaba porque quieren casarse y yo les digo, sí, van a casarse, es que nos están juzgando. Y yo digo, ¿quién te está juzgando? ¿Quién te está juzgando? Te estás haciendo ideas. Una cosa es analizar la figura y decirte la situación de casarte en esas circunstancias, y otra cosa es juzgar. Juzgar muchas veces viene con mala intención, pero analizar es diferente. ¿Okay? Cuando uno se interesa por alguien, siempre va a querer lo mejor para esa persona. No va a haber ese afán de juzgar, sino más bien de ayudar, de edificar. ¿Okay? Entonces, cuando leamos la palabra de Dios, muchas veces se nos va a decir cosas que de pronto pueden incomodar un poquito, pero no hay que tomarlo así de una manera muy personal, negativamente, sino más bien gracias porque me haces ver lo que necesito entender o aprender. Y el apóstol Pablo les va a dar el ejemplo de Macedonia, que es una iglesia humilde. Sin embargo, ellos ofrendan y están listos para servir. Ahora, yo no quiero hablar el día de hoy de una forma así exclusiva sobre lo que es la ofrenda, como la conocemos literalmente, dar ahí en la cajita, ¿no?, nuestro diezmo o la ofrenda, que sí es parte de, sino lo que quiero yo hablar es el ofrendar nuestra vida al Señor. ¿Me están siguiendo? Porque una cosa es dar, ¿verdad?, de nuestra bolsa, o es dar de nuestra cartera, de dar algo, pero en realidad Dios, ¿qué puede necesitar de nosotros? Si nos ponemos a pensar por un momento, si Él es el dueño de todo, ¿verdad? Lo que Dios quiere es un corazón que sea generoso, y no solamente en el aspecto económico, sino como tu estilo de vida. Como tu estilo de vida. Entonces, el versículo 7, por ejemplo, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, el estilo de vida, ¿cómo es? Y cada uno se puede hacer esa pregunta. ¿Mi vida verdaderamente es una ofrenda para el Señor? Verdaderamente cuando yo me levanto temprano en la mañana, el lunes, ¿no?, yendo a trabajar, estoy pensando en cómo voy a vivir mi vida para agradar a Dios. Que muchas veces uno se levanta y está pensando en otras cosas, ¿verdad? El lunes, lo último que piensa de repente es cómo voy a agradar a Dios. Si está pensando más bien el jefe gruñón me va a esperar ahí en la puerta, seguro me va a decir por qué llegaste tal hora, o me va a decir te falta este trabajo que no acabaste la semana pasada. Uno está pensando, pero qué diferente sería si empezamos la semana o el día laboral pensando cómo puedo agradar a Dios, cómo mi vida puede ser una ofrenda para Dios. Y amados hermanos, esa debe ser nuestra oración. El momento que nosotros despertamos, el momento que nosotros vamos al trabajo, que regresamos a la casa y la familia está ahí, ¿no es cierto? Y les hablamos. ¿Cómo entablar esa relación de honrar el nombre de Dios desde el inicio? Y no seamos como, ¿se acuerdan del chavo, doña Florinda y don Ramón? Cuando le dicen buenos días, ¿qué de bueno? ¿No es cierto? No, el cristiano tiene que vivir de una manera que le agrada a Dios, y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aun cuando las cosas no sean fáciles, aun cuando hayan tormentas, aun cuando hayan dificultades. ¿Perdón? Exacto, aunque estemos en el foso, como dice nuestro hermano René, porque a veces uno está en una situación y dice, acá no hay salida.
Y el ejemplo, justamente lo que acaba de decir el hermano René, aún en medio del foso con los leones a todos lados, Dios le da paz al hombre y por consiguiente también paz a los leones, porque no lo comen, ¿no es cierto? Entonces, Dios obra de maneras a veces que nosotros no entendemos. Y no está en nosotros querer entender las cosas, sino confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Cuando vivimos nosotros por fe y no por vista. Y ese fruto se va a ver en nuestra vida cotidiana. Vidas que son ofrenda para el Señor. Uno se da cuenta luego cuando ve eso. Y hermanos, la visión para nuestra iglesia aquí en Plano es justamente ser generosos. Otra vez, no me quiero nada más limitar al tema económico, pero en nuestro servicio de la alabanza, ¿no? En nuestro servicio con nuestro testimonio, como hemos escuchado el día de hoy, pero también el testimonio diario que uno da, porque la gente te conoce, ¿sí o no? Ya saben tu nombre, pero también saben quién eres como persona. Un testimonio uno da todos los días. Les voy a contar algo rapidito. Yo sé que ustedes, algunos estuvieron orando por su servidor el día, ¿qué día fue? Jueves. Y entonces yo llego a mi casa y me encuentro al vecino que estaba ahí trabajando. Y digo, voy a saludarlo a mi vecino. Y entonces lo saludo. Y le digo, hola Ken, ¿cómo estás? Y él me saluda, se admiró que lo saludé, ¿no? Y digo, me voy a acercar a platicar con él. Y me acerco y sin querer queriendo me va contando él su vida. Y comenzamos a hablar. Y me comienza a contar algo muy personal de él, un dolor que trae por dentro muy fuerte. Y le digo, Ken, ¿puedo orar por ti ahora mismo? Claro que sí. Y oramos ahí, en lo que él estaba trabajando en la yarda, dejó sus cosas, oramos. Y sabe una cosa, yo digo, wow, qué bonito es poder relacionarnos con las personas que están cerca de nosotros y que ellos sepan que uno como cristiano, ¿verdad?, está ahí para no solamente pedir, demandar, mira, aquí necesito que traces bien la línea divisora o que me ayudes con esto, sino cómo puedo yo bendecir, cómo puedo yo ayudar al vecino más cercano. Literalmente a veces el que está cerca de nosotros, pero puede ser también el prójimo en cualquier lugar. Y me quedé meditando en eso y digo, wow, Señor, qué increíble. A veces pensamos que no, pero Dios nos da tú la oportunidad para hablar de tu amor, para evangelizar, para compartir el testimonio. A veces en lo más cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Así que, Señor, danos oportunidad. Y en Plano la idea es ser de bendición para nuestros vecinos, ser de bendición para nuestra comunidad. Yo sé que no todos son de Plano, pero también ahí donde uno está. Y cómo podemos alcanzar esas almas perdidas con el amor de Cristo. Que Dios nos ayude para poder ser ese testimonio vivo por el Evangelio, por estaba hablando yo del Evangelio focalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces Dios pone un cariño especial por un cierto sector. ¿Ya? Por ejemplo, yo a veces llevo a mis niños ahí al parque que está ahí cerca de la biblioteca, al library, y veo los niños que bajan los papás que bajan con sus niños. Y digo, Señor, te pido por esos edificios que están ahí. Obra ahí de una manera especial. Dios te pone el querer como el hacer, dice, ¿no? Eso se llama hacer evangelismo focalizado, ser estratégico. A veces Dios te pone un lugar. Y dile, Señor, muéstrame cuál es ese lugar donde puedo yo hablar, discipular. Y como iglesia tenemos que ver las formas y las oportunidades. Pero eso tiene que darse como estilo de vida. Por eso, amados hermanos, la importancia de seguir su discipulado, de seguir su compendio. Gloria a Dios por lo que están estudiando, sus grupos pequeños. Y bendito sea Dios, a pesar que somos una iglesia pequeña, ya Dios nos ha usado para enviar a algunos misioneros, si se han dado cuenta. ¿Verdad? El hermano que oramos, que se fueron a España, ya nos mandaron fotos que ya están en España, los hermanos.
El muchachito que se fue a Japón ya me mandó un mensaje que ya está en Japón. Dios está usando, los está usando ustedes. Dice uno, ¿y a mí? Sí, a ustedes. Dios los está usando a ustedes. Dios ya está haciendo una diferencia en ustedes, hermanos. De manera que es local, pero también donde Dios nos envía para hacer una iglesia misionera. Y eso lo tenemos que hacer como estilo de vida. No debe ser gravoso. O sea, no debe ser pesado. Ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Ay, otra vez tengo que hacer mi discipulada. Ay, otra vez tengo que servir. Ay, otra vez, y a veces uno está así. ¿No es cierto? Nos pasa porque todos nos cansamos, ¿sí o no? Seamos honestos, nos cansamos. Yo ahorita fui a Indiana, me regreso, el tráfico está terrible, pero digo, Señor, por favor, quítame el cansancio, quítame el mal humor, porque las cosas tuyas van en primer lugar. Y ya, vámonos. Y Dios trata con uno, cuando uno le da a Dios el primer lugar, Dios se encarga del resto. ¿Ok? Entonces, hagamos esto de vivir vidas generosas como un estilo de vida. Como vemos a la iglesia en este ejemplo. En toda palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, ¿no? Que podamos abundar en esa gracia. Porque dice en otro pasaje que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. ¿A alguien le costó algo la salvación? ¿Pagamos algo por eso? De repente unos, ¿no? Antes se quería vender. No. El creyente cristiano, el que conoce la palabra de Dios de verdad, no hay que pagar nada. La salvación es algo, un regalo, porque por gracia sois salvos, es la palabra, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, de gracia hemos recibido y de gracia también nosotros tenemos que dar. No, ¿por qué? Pues porque yo voy a hacer, no, si ya son muchas veces. A veces caemos en eso, pero tenemos que recordar que es la gracia de Dios que nos sostiene y nos tiene aquí. Como compartía la hermana Lorena, ¿no? Cómo su mamá se preocupó y trajo a los 4 hijos y la gracia de Dios estuvo en su hogar, en su familia. La gracia de Dios permitió que llegue la pequeña, el baby tan anhelado que está aquí con nosotros. Gloria a Dios por eso. Tu hermanita, ya una jovencita. Dios hace eso, es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Y amados hermanos, no debe ser por obligación, sino otra vez de corazón. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, no hablo como quien manda o demanda, ¿no? Porque una cosa es demandar o mandar. Ya, me haces esto ahorita mismo. Me lavas todos los trastes ahorita mismo. Me recoges la basura y me la... A veces eso es demandar, ¿no es cierto? O mandar. Pero dice aquí, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces las cosas se hacen por amor. Si no está siguiendo esta parte, es muy importante. Las cosas se hacen en el amor de Dios. ¿Qué sabor diferente tiene el amor de Dios a hacer las cosas por las fuerzas? A las carreras, al empujón, ¿verdad? A jalar las greñas a las personas. Por ahí se ríen algunas hermanas, no sé. No, pero qué diferente es en el amor de Dios. Cuando uno hace las cosas, voy a ir y voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque amo a un Dios verdadero, a un Dios real. Y te mueve el Señor y haces a veces hasta un poquito más. Por eso la Biblia habla sobre la milla extra, ¿no? Porque antes los soldados romanos, ¿qué hacían? Los soldados romanos tenían la autoridad para decirle a cualquier persona ahí en Palestina, ¿sabes qué? Jálame mis instrumentos de soldado, llévamelos para tal lugar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí en Mateo nos habla de que, bueno, que si hay que hacer eso, hay que hacerlo, inclusive la milla extra.
Y los soldados romanos se quedaban así sorprendidos de que alguien vaya a llevarle las cosas todavía una milla extra más que no ha sido pedida. Eso estaba por reglamento, que tenían que ayudarles, porque estaban bajo, ¿verdad?, el poderío del Imperio Romano, el pueblo judío. Y la palabra dice, bueno, y si es necesario, haz la milla extra. ¿Por qué? Porque uno no lo hace para el hombre, sino lo hace para Dios. Y el Señor se encarga en el momento menos pensado, porque Dios dice, no es deudor de nadie, de dar la recompensa. Pero eso ya el Señor se encarga cuando, Él sabe cuándo. Lo que a mí me corresponde es hacer las cosas en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nace del corazón. Es una iniciativa que, hermanos, Dios pone. Dios pone el querer como el hacer. Es algo que Dios lo hace. Ayer un hermano me decía, me voy a reservar el nombre, pero me decía, pastor, mira acá, se puede arreglar esto, me decía. Y aquí le podemos hacer aquí y ahí le acomodamos. Yo tengo tiempo, yo cuando pueda lo hago. Y digo, wow, gloria a Dios. Si Dios pone eso, muy bien. Si esa voluntad, muy bien. Sin necesidad de sacar fotos y luego mandarla, no en el Facebook, no, sino de corazón. Es importante, hermanos, hacer las cosas en el amor de Dios. El ojo de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, Él en su tiempo te ha de recompensar, porque Él no es deudor de nadie. ¿Ya? Aunque el hombre muchas veces no vea lo que usted hace, aunque el hombre no vea muchas veces cuánto tiempo uno ensaya para que estas canciones salgan bien, cuánto uno se prepara para que salga el mensaje bien, como algunos hermanos me dicen que se preparan, qué bueno, gloria a Dios. Cuánto unos hermanos se preparan. Mi esposa hoy día tenía que ir a un lugar y dijo, voy a hacer mi lección para los niños. Se quedó en casa en vez de ir a este lugar conmigo. Los sugieres que vienen temprano. Ministerio de benevolencia, como decía la hermana, que a veces llevar a alguien en otra ruta diferente. Y a veces uno no se da cuenta, no sabe. No sabe lo que uno está haciendo. Pasa de momento desapercibido. Pero Dios sí sabe. Dios conoce todo. Y créanme que Él valora y ama su servicio al Señor. Y no es deudor de nadie. Pero hagamos siempre pensando en lo que es para Él y de corazón, como vemos. ¿Y por qué? Porque es por su gracia y por su amor, como decía hace un rato. Por eso va a decir, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, esa palabrita amor y gracia aquí es clave, hermanos, en este pasaje, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Me hace recordar mucho ese pasaje de Filipenses, ¿no es cierto? Que habla de que el Señor se humilló a sí mismo. Siendo la condición de Dios, se humilló a hacerse hombre. Y por si no fuera poco, como hemos hace una semana celebrado Semana Santa, fue a la cruz por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Esa palabra amor encierra, wow, hermanos, es una cosa muy grande. Por amor se hacen las cosas. ¿Cuánto nos ama el Señor? Así nos ama. En la cruz extendió sus manos. Nos ama de una manera que yo creo que la mayoría no lo puede entender en su totalidad. Pero lo recibimos por fe. Y de igual manera Él quiere que nosotros amemos su obra, que amemos su nombre, que amemos, ¿verdad?, la congregación, unos a otros, el prójimo. Y ese amor, hermanos, es lo que nos va a llevar muchas veces a hacer las cosas. Esa gracia de Dios es la que nos va a llevar muchas veces a hacer las cosas.
Ya no uno está contando numeritos, ya no uno está contando, ay, yo hice esto, entonces, ¿no es cierto? Ahora me toca a mí que me sirvan. Ya no uno está pensando de otras maneras, porque tal ha sido su experiencia con el Señor, que ha entrado, ¿verdad?, a su presencia, a su intimidad, en su amor y en su gracia. Está sucumbido al 100 en eso, que no le afecta el qué dirán, no le afecta el buscar razones o buscar cómo medir sus acciones, sino que todo lo hace por amor al Señor. Le nace del corazón. Y entonces, ya para ir terminando, amados hermanos, el Señor quiere que vivamos esas vidas generosas, como esa iglesia en Macedonia. Como le dije, no es para comparar que son mejores que los de Corinto, pero dice en el versículo 3, volvamos al 3, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, vamos a decir que sacaron su tiempo o su diezmo según lo que humanamente correspondería, ¿no es cierto? Por así decirlo. Y aún más allá de sus fuerzas. O sea que han corrido o han caminado la milla extra. Porque humanamente uno diría, pero ya cumplió. Pero no, como aman tanto la obra de Dios, dan aún mucho más. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La iglesia en Macedonia, amados hermanos, era una iglesia, pues vamos a decirlo, de bajos recursos. ¿Ya? No eran, pues como en Corinto, que era una ciudad pudiente, vamos a decir que era una ciudad grande, conocida. Pero Macedonia era un pueblo, un rancho, vamos a decirlo así ya. No había de repente lo mismo que las personas en Corinto podían tener. Sin embargo, según leemos, ellos daban y aún daban más allá de sus fuerzas, e inclusive le rogaban a Pablo, danos oportunidad de servir nosotros también, danos oportunidad de dar. Queremos dar para las misiones en otros lados, queremos servir, queremos ser partícipes. ¿Y por qué tenían ese anhelo, ese amor? Porque Dios había despertado en ellos ese sentir. Es algo, hermanos, que y yo lo veo a veces, digo, wow, hay hermanos que, no sé, pero de un momento a otro tienen un sentir de dar y desprendido, y yo lo único que puedo atribuir eso es a Dios. Dios es el que pone eso en las personas. No hay más. Porque ¿qué pueden recibir de esto? Nada, humanamente hablando, pero yo sé que Dios corresponde. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a ser como esa iglesia allí en Macedonia, por usar un ejemplo. Pero más allá de eso, que Dios nos ayude a encontrarnos ahí donde estamos, porque Dios quiere usarnos. Como nos invitaba nuestra hermana Lorena, Dios quiere usarnos, Dios nos ha traído con un propósito. Y Dios puede usar tu servicio, tu testimonio, puede usar tus oraciones, Dios puede usarte de muchas maneras. Es hermoso ver a una persona y ver todo el potencial que hay en una sola persona. ¿Ya? Desde lo que es un instrumento, tocar, desde lo que es facilitar, desde lo que es servir, desde lo que es interesante. Y es algo que en lo particular a mí me encanta ver a las personas florecer y ver cómo Dios los puede usar en diferentes cosas, que aún a veces ni saben. Desconocen sus atributos o sus dones, no los conocen. Pero de un momento a otro a veces Dios te sorprende y te dice, ¿sabes qué? Te necesito aquí. ¿Sabes qué? Te necesito allá. ¿Sabes qué? Esto ahora va a ser algo nuevo para ti. Y cuando Dios te habla, amado hermano o hermana, tienes que ser obediente. Nada más decir,
he aquí la sierva del Señor, hágase con mí conforme a tu voluntad, como dijo María, o heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Pero esa es la respuesta que Dios está esperando. No hay condiciones. Y entonces cuando tú te pones en las manos de Dios, el Señor hace cosas increíbles. ¿Para qué? Para que te sientas, ¿no? Ah, sí, yo sí puedo, ¿no? Si no es por mí, aquí no funciona nada, no pasa nada. ¿No es cierto? Si no fuera por mí, no, esto se cae. ¿No es cierto? No, sino para su gloria, para su gloria. Amén, hermanos. Vamos ahora.